Hola, hola, ¿qué tal? Espero que todo muy bien, o por lo menos decentemente. Vamos a seguir con el tema de Termo, vamos a hablar de la desigualdad de Clausius. Primero vamos a hablar de la igualdad de Clausius y luego ya vamos a hablar de la desigualdad de Clausius, que es la que nos va a definir básicamente esto que habíamos hablado, de cuándo un proceso era reversible o irreversible. Por desgracia se me ha borrado esa parte de la pizarra, pero, no temáis, me queda aquí este trozo estupendo, que era el ciclo de Carnot para gases ideales, porque lo vamos a utilizar, ¿vale? Y en principio vamos a hacerlo para un proceso reversible. Habíamos hablado de procesos irreversibles, de transferencia de calor, de rozamiento y de procesos que no sean cuasi estáticos. Pero necesitamos algo un poco más matemático para saber si un proceso es reversible o no. Y aquí es donde entra la desigualdad de Clausius y en lo primero que vamos a ver, que es la igualdad de Clausius. Quedaos con esto, vamos a hacer un pequeño dibujito de esto porque lo vamos a utilizar. Si hacéis un poco de memoria y os acordáis de la máquina de Carnot y todo eso, recordaréis que aquí teníamos una máquina que trabajaba entre dos focos, uno caliente y uno frío, que había una transferencia de calor, que tratábamos de encontrar cuál era el trabajo que podíamos realizar, y lo que hacíamos era un proceso isotermo a lo largo de esta línea, en una temperatura caliente, extraíamos calor de alguna manera, poniendo un entorno frío o lo que sea, del sistema de forma adiabática, luego lo manteníamos en un foco frío y luego volvíamos a meter calor, de forma que generábamos un trabajo. Y ese trabajo venía dado por un rendimiento, que era eta, y lo habíamos expresado de esta manera. Bueno, vamos a ponerle aquí unas deltas o lo que sea para ver que son procesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos una máquina que funciona con un cierto rendimiento, pero este rendimiento también lo podíamos expresar de esta manera. En función de las temperaturas, que por esto os había dicho que una máquina no podía tener un rendimiento perfecto, porque un rendimiento perfecto significa, perdón, o como tengo la garganta, significa que esta temperatura tiene que ser cero, y el cero absoluto, bueno, no sabemos pero sospechamos que es algo realmente difícil de conseguir, si no imposible. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar que tenemos dos máquinas térmicas. Dos máquinas reversibles que trabajan entre los mismos focos. Y fijaos dónde he puesto la línea de implicación, ¿vale? Si trabajan entre los mismos focos, van a tener el mismo rendimiento. Pero ojo, que yo tenga un cierto rendimiento no significa que estén trabajando entre los mismos focos, ¿vale? Cuidado. Si esta cantidad es exactamente igual de proporcional, por ejemplo, yo trabajo entre 20 y 200 grados. Voy a tener una... esta es TF y esta TC. Pero esto es lo mismo que trabajar entre 2 Kelvin y 20 Kelvin, ¿vale? Así que el rendimiento de esa máquina será el mismo. Ojo, de acuerdo. Una vez aclarado cuál es la línea, o sea, la dirección de la implicación, nos quedamos con esto. Yo voy a tener que trabajar entre los mismos focos y por lo tanto el mismo rendimiento, que va a ser el rendimiento de la máquina 1 igual al rendimiento de la máquina 2. Y lo voy a expresar de la siguiente manera. El rendimiento de la máquina 1 lo voy a expresar... Perdón, he puesto aquí más. Me acabo de dar cuenta. Me vais a disculpar porque estoy haciendo máquinas que trabajan a más del 100% y eso no es posible. Vale, el rendimiento de la máquina 1 lo voy a expresar de esta manera, es decir, 1 menos. Y el rendimiento de la máquina 2 lo voy a expresar de esta otra manera. ¿Por qué lo hago así? Porque yo lo que quiero es comparar estos dos, o sea, es decir, quiero comparar qué es lo que sucede en la relación entre el foco frío y el foco caliente. O sea, mi objetivo es, vamos a ver, como voy a trabajar dentro de una misma máquina, por así decirlo, porque al fin y al cabo son iguales, quiero obtener una relación entre los focos fríos y los focos calientes. Bien, entonces,
yo aquí lo que hago es que como tengo que esto es igual a esto, me puedo cepillar esto, cambiarlo de signo, bla, 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 y me queda... Vale, y aquí es donde voy a pasar esta al otro lado y me voy a tener que delta QC esto es igual a 0. Vale, aquí es donde yo voy a utilizar esta relación. Es decir, yo como tengo que esta es negativa, esto significa que menos el valor absoluto de delta QF es positivo. ¿Me vais siguiendo, no? Es decir, le pusimos el valor absoluto para mantenerlo negativo. Pero ya sabemos que es negativo, por lo tanto menos con menos se nos hace positivo. Y por lo tanto yo me puedo cepillar estos valores absolutos y poner aquí un signo más. Vale, y aquí, es donde tenemos ya la primera relación que nos va a interesar. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que en un proceso reversible las sumas de las transferencias de calor divididas por la temperatura, es decir, la relación del foco caliente más la relación del foco frío, se tiene que anular. Entonces, aquí viene donde la van a matar. Cuidado. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo lo que voy a hacer es considerar lo siguiente. Tengo todo esto de aquí. Todo esto es un proceso macroscópico, digámoslo así, grande. Yo lo que voy a hacer es dividirlo en trocitos pequeñitos. Vamos a dividirlo así. Es decir, aquí dibujamos una diabática. Aquí dibujamos otra diabática entre estos dos focos. Y aquí dibujamos otra isoterma. ¿Qué es lo que voy a tener yo aquí? Pues voy a tener aquí una micromáquina, mini máquina de Carnot, miniciclo de Carnot, donde aquí va a entrar una cantidad de calor del foco caliente, que no es la misma que todo esto, sino que va a ser solo este recorrido de aquí. Voy a tener aquí un recorrido a lo largo de esta isoterma hasta este punto, luego voy a sacar calor hacia allá y luego voy a volver por esta isoterma de aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? Que este foco frío se va a alimentar a esta máquina que va a circular de esta manera. De manera que para esta maquinita de aquí, esta mini máquina de Carnot, miniciclo de Carnot, el foco frío de esta va a ser el foco caliente de esta. Y de esta manera vamos haciendo lo mismo. Y así para todas las máquinas que tenemos aquí. Entonces, aquí, y esto es una cosa que nos sale de los diferenciales y de un montón de movidas, pero solo me interesa que os quedéis con la idea, y es la siguiente. Fijaos que al haber esta relación entre focos calientes, focos fríos, esta forma de recorrerlo, es decir, yo aquí, en mi máquina de esta de aquí, lo recorro de esta manera, y en mi máquina de aquí lo recorro de esta manera. Entonces, esta caída de foco frío va a contrarrestarse con esta subida de foco caliente. No sé si me explico. Es decir, como esta máquina va a alimentar a esta de forma perfecta, entre comillas, o pongámoslo así, o sin comillas, lo que voy a hacer es reutilizar ese calor para llevármelo a la siguiente máquina. De manera que lo que nos va a quedar al final es todo este ciclo de aquí en grande. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo lo que voy a hacer es repartir todo este ciclo en un montón de miniciclos. Y por lo tanto lo que voy a tener es que la transferencia total de calor la voy a repartir en pequeños transferencias de calor. Es decir, una suma en, vamos a poner I, desde I igual a 1 hasta N, de miniciclos de calor. Pero, y aquí es donde viene lo interesante, tiene que cumplir esta relación, es decir, cada uno de los calores transferidos va a cumplir que si lo dividimos por su temperatura correspondiente, me va a dar 0 al sumarlo con su propio foco frío. Y por lo tanto, lo que tengo aquí
es que si yo cojo y sumo todos esos calores, cada uno de ellos, la suma me va a dar 0. Y esto es lo que es la desigualdad de Clausius. Perdón, la igualdad de Clausius. Y aquí, ojo, no tenemos que sacar la misma cantidad de calor que metemos. Es decir, esto no es 0. ¿Vale? Lo que es 0 es el cociente entre cada uno de estos calores y su temperatura correspondiente. ¿Vale? Es decir, cada una de estas mini máquinas, lo que hacemos es esta relación para cada una de las mini máquinas. Y luego, al sumarlas todas, me tiene que dar 0. Vale, entonces encontramos que esto es válido para un proceso reversible. ¿Qué sucede para un proceso irreversible? Bueno, pues para un proceso irreversible lo vamos a poner aquí. Y lo mismo que esto era para procesos reversibles, esto va a ser para procesos irreversibles. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacer la misma jugada, pero sabiendo que el rendimiento de una máquina reversible es siempre mayor que el rendimiento de una máquina irreversible. Y ahora, mucho ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la misma jugada que aquí, es decir, vamos a poner esto en función de las temperaturas y los calores, pero aquí, cuidadito. ¿Con cuál ponemos y cuál expresamos en función de qué? Vamos a expresarlo de esta manera, veréis. ¿Vale? Esto es para un proceso reversible, esto para el proceso irreversible. ¿Por qué lo estoy expresando así? Porque al final, cuando hagamos nuestra magia, por así decirlo, nos va a quedar una cantidad positiva, por un lado. ¿Vale? Lo que queremos es, a ver, al final esto lo que nos va a salir es lo de la entropía. Entonces, ¿qué es lo que hemos definido? Que básicamente en un proceso reversible la entropía se mantiene constante, ¿vale? Esto os lo adelanto ya en primicia. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que vamos a querer aquí? Aquí lo que vamos a querer es que esta cantidad nos quede una desigualdad. El orden en el que nos quede la desigualdad en realidad, matemáticamente, nos importa un pito, la verdad. O sea, nos daría igual hacerlo con el signo cambiado. Lo que pasa es que, pues, por convenio, lo ponemos de esta manera para que la cantidad con la que vamos a trabajar después, spoiler, la entropía, nos quede positiva, ¿vale? Entonces, esto es un convenio. Y lo que vamos a hacer es, pues precisamente la misma magia que habíamos hecho antes, es decir, vamos a coger y vamos a, por empezar, cepillarnos esto de aquí, por lo tanto... Bien, ahora ¿qué es lo que sucede? Que tenemos aquí dos signos menos, si cambiamos el signo a esto, lo que vamos a hacer es cambiarle el sentido a la desigualdad y por lo tanto nos va a quedar esto de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es... Pasamos esta a este lado y a esta temperatura la dejamos dividiendo. Y volvemos a hacer la misma jugada que hicimos antes. Es decir, tenemos aquí el delta QC partido de la temperatura del foco caliente menos el valor absoluto de delta del foco frío partido de la temperatura del foco frío, y esto es menor que 0. Ahora, como esta sabíamos que era negativa, negativo con negativo, se nos va a quedar positivo borrando los valores absolutos, y esto positivo. Y ya tenemos otra vez esto de aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a hacer lo mismo, pero en nuestro caso, es decir, para este proceso irreversible, lo que vamos a tener, tenemos que esto de aquí sigue siendo cierto, es decir,
el calor sigue siendo el calor que metemos, el calor que sacamos, etcétera, y toda la suma de los calores, pero ahora, cuando dividamos cada uno de estos calores por su temperatura, nos va a quedar que la suma va a ser menor que 0. Por lo tanto, vamos a tener que en un proceso irreversible implica que la suma en I de los delta QI partido por cada una de sus temperaturas es menor que 0. ¿Vale? Esto sí es la desigualdad de Clausius. Además, ¿qué nos está diciendo esto? Ojo, fijaos bien que tiene que ser menor que 0 o como mucho. Es decir, en un proceso irreversible es menor que 0. En un proceso reversible es igual a 0. Por lo tanto, si esta suma es mayor que 0, tendríamos un rendimiento mayor que el de la máquina de Carnot. Y lo que significa esto es que el proceso sería imposible. No se podría llevar a cabo. No podemos, por la segunda ley de la termodinámica, no podemos tener un rendimiento mayor que el de la máquina de Carnot. Punto. Que no es posible hacer una máquina de movimiento perpetuo. ¡Coña! Esta máquina de movimiento perpetuo que he inventado hoy es un fiasco. Sigue funcionando más y más deprisa. Lisa, haz el favor. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Bueno, estábamos buscando una forma de averiguar si un proceso es espontáneo o no. A ver, para saber si un proceso es espontáneo o no, vamos a necesitar más herramientas que se salen de lo que se va a ver este curso. Hablamos ya de entalpías y de cosas, funciones termodinámicas muy chungas. Sí, básicamente de derivar la mitad del alfabeto con respecto a la otra mitad y así se hace la termodinámica. ¿Qué es lo que hemos encontrado aquí? Aquí lo que hemos encontrado básicamente es una primera intuición realmente de lo que vamos a tener, de lo que vamos a poder ver si un proceso es reversible o irreversible. Es decir, por ejemplo, un proceso espontáneo como la transferencia de calor es irreversible, por lo tanto va a tener esto de aquí. Que un proceso sea reversible, digamos que lo hace un poco más difícil que sea espontáneo. No, creo que no imposible, si no recuerdo mal, pero más difícil. Bueno, y a partir de aquí ya sí es donde vamos a empezar a hablar de entropía en la forma clásica, por así decirlo. Vamos a mancharnos bien las manos hablando de ella y después vamos a ver cómo se calcula ya la entropía para algunos procesos. Así que no os lo perdáis.